Creo que una de las cosas que tenemos que discutir, no sé si en la comisión o en el espacio pertinente, y creo que en ambas exposiciones, tanto de Sedapal como de SUNAS, es ¿cuál rayos es la causa? De verdad, si los digo con toda sinceridad, eso lo hemos conversado ya en la sesión anterior de la Comisión de Vivienda. Nadie nos dice qué está pasando. Nadie. Nadie nos dice por qué desde el año 2019, como dice el presidente de Sedapal, año 6 de esta construcción del tren eléctrico, vienen dándose estas rupturas, estos aniegos, se hace un plan de contingencia, se parcha, se parcha, se parcha. Nadie sabe cuál es la causa. Yo no sé si esto es un problema de Sedapal, de SUNAS, de Contraloría, del Poder Judicial. De verdad que no se explica por qué tenemos que estar haciendo padecer a los ciudadanos por algo que no se está, en todo caso, inspeccionando. Yo también voy a tener que mandar otro oficio más a la Contraloría, porque primero se nos dice, y esto lo ha informado correctamente Sedapal, se nos dice que es el tipo de tubería, y ese es el problema, ¿no? Luego se nos dice que es la compactación mal hecha en la base del soporte de la tubería. Luego se nos dice que es culpa de la intervención externa. Luego se nos dice que es la cercanía o la distancia. Luego se nos dice que es... ¿Qué falta? No lo sé, de verdad que no lo sé, y a mí me preocupa porque sin saber cuál es la causa, seguimos sin poder solucionar el problema y seguimos sin poder hallar el responsable. Entonces, yo sobre esta gran pregunta que debería convocar a todos, no solo a esta comisión, al Congreso, a la SUNAS, a Sedapal, a la Fiscalía, a la Contraloría, etcétera, sobre esta gran pregunta de qué está pasando en San Juan del Lurigancho con esta construcción y por ende afecta, ¿no es cierto?, al suministro de agua, al desborde, a la destrucción de esas tuberías. Sobre eso quisiera hacer algunos comentarios y algunos planteamientos y, por supuesto, también algunas preguntas que me han quedado. Okay. Sobre el tema de SUNAS, ¿no? Yo estaba revisando un poco la exposición del señor Lucic sobre esta línea de tiempo de las acciones de SUNAS y hay algo que no me queda tan claro, ¿no? Sobre todo sobre este inicio de procedimiento administrativo sancionador, este PAS, que básicamente le llama la atención a Sedapal por proporcionar información inexacta, por no informar a la población sobre los cortes. Habría que ver si en Caraballo también hay un informe que dar a la población, por favor, a los señores de Sedapal, porque la gente no necesita saber que se le fue el agua cuando ya se le fue el agua, ¿no? La gente necesita saber que cuando va a haber una de estas cosas, lo que se va a hacer por el plan de contingencia o como fuere es el corte inmediato. Eso lo saben ustedes, lo sabemos nosotros, no lo sabe el vecino. El vecino no sabe, claro, existe un plan de contingencia, me van a cortar el agua porque hay problemas desde el año 2019. Eso no lo sabe el ciudadano de a pie, simplemente abre el caño, no hay. Entonces, me parece valioso que se haya mencionado este tipo de PAS. Lo que no entiendo, ¿no?, porque acá ustedes explican cuáles son las acciones a tomar de parte de SUNAS, se hace este informe inicial de supervisión, entiendo que está en proceso, y luego se culmina en un informe final. Perfecto, suena bastante entendible. Lo que no comprendo es por qué, ¿no es cierto?, si el informe final va a dictaminar qué tipo de implementaciones correctivas son necesarias, luego se dice que si no se cumplen esas medidas correctivas, se hace un PAS. O sea, es un PAS sobre el PAS. Ahí quisiera que me explique, perfecto. Entonces ahí quisiera que me explique un poquito porque creo que no podemos estar, ¿no es cierto?, parche sobre parche, si no tenemos que realmente hacer algo. A mí la primera impresión que me ha dejado la exposición del señor Lucic es nos falta, digamos, como los dientes o las garras de SUNAS, o yo no sé si la ATU, aquí voy también a mi siguiente pregunta, comentario, para poder efectivamente sancionar. Ustedes decían en su exposición que de todos los tipos sancionadores que han hecho, creo que la mayor cantidad de 171 sanciones impuestas, 121 son amonestaciones escritas. O sea, ¿no? Amonestaciones escritas. Ya, 50 multas, ok, habría que ver de cuánto a quiénes, perfecto, pero de las 171, 121 son amonestaciones escritas. Ahora, me preocupa porque, en particular, además de los puntos de abastecimiento, que creo que son básicos para que la población se entere, se han subsanado en las 24 48 horas, de acuerdo a lo que Sedapal ha podido hacer, me parece valioso también mencionarlo. Acá la idea, ojo, no es criticar por criticar, es tratar de ver qué cosas están fallando y qué cosas se puedan corregir. Pero lo que sí preocupa es también, por ejemplo, lo que va a ocurrir con el cobro del servicio, ¿no? Yo así veo un poco que alguno de los problemas más recurrentes que también había detectado SUNAS es el tema de estructura tarifaria y calidad de la facturación. Entonces regreso un poco a hacer de acá un comentario, ¿no? ¿Qué va a pasar? Un comentario, pregunta o algo que dejo sobre la mesa es ¿qué va a pasar con el recibo de la gente, ¿no? Finalmente, ¿cómo asegurar que finalmente las personas
tengan, ¿no es cierto?, creo yo, o sea, hay que exigir esto de alguna manera, un cobro de sus recibos a costo cero. Porque la verdad es que aquí nada tendría que ser asumido por el ciudadano, por el vecino que más bien ha estado afectado y que ha estado dejando de recibir el suministro de agua, sea o no sea por el plan de contingencia, sea porque es mejor no tener agua a llenarse de desagüe, que a mí me parece igual una situación muy cruel tener que decir por sobre estas dos cosas en medio de una pandemia sobre todo, pero acá el recibo, ¿no es cierto?, el peso de la responsabilidad no tiene por qué caer sobre el ciudadano. Además, creo yo que acá el ciudadano es eje fundamental de todo esto, ¿no? Si no hay participación ciudadana en este tipo de fiscalización, yo no veo cómo desde el 2019 hasta la fecha pueda haber alguien más interesado que el propio vecino de San Juan del Lurigancho en que estas cosas no sigan ocurriendo. Entonces ahí yo no sé si del mismo Congreso, y aquí va la responsabilidad y la planteo incluso desde mi propio despacho de evaluar qué se va a hacer, pero necesitamos a ciudadanos metidos en estas cosas de obras públicas, de todas maneras. Lo digo así de escueto y así de sencillo. Por otro lado, con respecto también a la exposición de SUNAS, que creo que nos abre bastantes cosas digamos, no sé si a criticar o a mencionar, el tema de se presume, que es precisamente lo que yo decía, ¿no? Las causas. Se presume que el tramo habría colapsado porque la tubería instalada por la ATE, hoy en día todo subsumido en la ATU, habría sufrido daños estructurales. En verdad, se presume todo, no lo sabemos, pero lo que no entiendo es qué está haciendo la ATU, ¿no? Entonces yo sugeriría al presidente de la comisión, al resto de la mesa directiva, que se evalúe citar en este cronograma de citaciones que tenemos, nos vemos obligados que además de tener que discutir los proyectos de ley, cosas que deberían estar convocándonos proactivamente, tengamos que estar citando y citando y citando, pero la ATU tiene que decir algo. Tiene que decir algo la ATU sobre esto. Punto número 1. Punto número 2. ¿Quién es el otro gran responsable? El consorcio, pues, evidentemente. Ahora, como congresistas no nos toca meternos a la Fiscalía a ver qué rayos pasa con Graña y Odebrecht, porque entiendo y ojalá eso esté teniendo un avance significativo o rápido o veloz después de tantos años, pero creo que sí es importante que se diga algo, y de acá de alguna manera SUNAS también lo menciona, con respecto al rol de este consorcio, ¿no? Porque finalmente yo no veo que la empresa esté haciendo nada. Está bien, Sedapal está asumiendo, ¿no es cierto?, esta reparación, etcétera, esta COSAPI, qué sé yo, pero acá las empresas responsables están realmente pintadas. O sea, están pintadas. Y a mí me preocupa, en particular, esta diapositiva sobre el representante legal del Tren Urbano de Lima, porque me dice, o sea, y me dice mucho de SUNAS, ¿no? Exhortamos, ¿no? Es como la amonestación escrita, le pedimos, por favor, señores empresarios, ¿qué están haciendo para que deje de romperse una y otra vez esta vaina mal hecha? Disculpen, ¿no? Pero es que es así. O sea, realmente es indignante que todo lo que tengamos en nuestras manos para trabajar los congresistas después del informe es una exhortación, una amonestación a Sedapal la levanta, ¿no? Una amonestación escrita al representante legal del Tren Urbano de Lima, el Tren Urbano contestará, gracias por su exhortación, la tomaremos en cuenta, y en eso nadie, y sigue el problema, ¿no? Sigue el problema en San Juan del Lurigancho, y después Dios sabe qué pasa a los vecinos con sus recibos, que finalmente ven sus casas inundadas, y que pese a los planes de contingencia, en donde también se cometen algunos errores, porque hay que decirlo, ¿no? No se informa a tiempo, etcétera, la gente se ve totalmente perjudicada. Entonces, esa es una de mis preguntas, y yo quisiera que explícitamente se responda. ¿Qué va a hacer la empresa? No sé, Sedapal asume la reparación, pero ¿qué va a hacer la empresa? Yo no sé si a ustedes les compete darme esa respuesta, pero por favor denos luces a los ciudadanos que lo están viendo. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué se está haciendo en cuanto a San Juan del Lurigancho en concreto? ¿Hay proyectos de Sedapal para la ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento y de agua en San Juan del Lurigancho? Si los ¿hay plazos? Porque tampoco se trata de ser reactivos, ¿no? Desgracia, parche, desgracia, parche. San Juan del Lurigancho es enorme. Algo más se tiene que estar haciendo, ¿no? Y en el caso de, evidentemente, la participación ciudadana, que puedan también los ciudadanos estar empapados de cuáles son estos protocolos cada vez que existe un plan de contingencia, ¿no? Y eso ya no solamente requiere de la información de te voy a cortar el servicio, sino por qué se corta el servicio cada vez que el desagüe está a punto de reventar en esta obra que hasta el día de hoy no se soluciona.